Buenos días, señorita Verena, señorita Yaira, ¿cómo están? Buenos días, Luis. Bueno, antes de Buenos días. comenzar, antes de comenzar les voy a pedir un favor. En la parte inferior de sus pantallas van a ver una opción de interpretación. Es como un mundito. Para facilitar la tarea de nuestro intérprete, lo que deben hacer es que deben seleccionar español y deben seleccionar darle mute al audio original. Esto con propósitos de la interpretación. A todas las personas que ya están conectadas con nosotros, les agradezco mucho. Hoy tenemos un tema muy interesante para discutir. Vamos a hablar un poquito de alimentos sostenibles en la acuacultura. Muy buenos días. Entonces, les saluda Luis Bustamante, especialista regional de mercadeo para las Américas de of marketing for the Americas of USIC, the American soy export. Invitadas muy especiales para participar acá en este Summit de Sustentabilidad Pesquera y Acuícola organizado por Comepesca y del cual USEC es patrocinador. Les voy a presentar entonces a las personas que tenemos el día de hoy sin ningún orden en particular, sino como las tengo en mi nota. Con nosotros está Verena Fuentes, bióloga marina, premio de la Universidad Jorge Tadeo Lozana, especializada en estadística aplicada, muchos años de experiencia en cultivo de camarón y tilapia, por supuesto en las áreas de producción, administración, logística, análisis estadístico. Actualmente es gerente de producción de Acuacultivos El Guájaro, pero también trabajó en Agrosoledad, en Cartagena de Acuacultura, entre otras empresas, con el tema de camarón. Se desempeñó en manejo técnico y administrativo en estas empresas en el Caribe colombiano. Ha contribuido en la elaboración de protocolos de producción artesanal de especies acuícolas. Desde el 2013 entonces se encuentra con Acuacultivos El Guájaro, que es una empresa dedicada al policultivo de tilapia, camarón y bocachico, unas especies muy populares en el Caribe colombiano. Lidera el desarrollo de sistemas innovadores de producción como IPRS, crías juveniles con oxígeno, y desarrollan también un esquema de comercialización a nivel local. Espero, Verena, haberte presentado adecuadamente. También está con nosotros Yaira Piedrahita, ecuatoriana, ingeniera en acuicultura, graduada de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral, diplomado en economía pesquera y magíster en manejo de recursos bioacuáticos y medio ambiente. Desde 1990 está en la industria camaronera, trabajado como técnico de campo, representante técnico, jefe de producción y gracias a su trabajo. Manager, and she is working right now as a manager. Between 2007 and 2013, she worked in the public sector on the aquaculture ministry and in the fishing ministry in Ecuador. She works on the industry management, certification of quality, food safety, helping with the exports of all of these products, and she's been working as an expert in fishing and aquaculture for the promotion. En 2015 se unió al proyecto de la Unión Europea denominado Capacity Building Initiative for Trade Development in India, como experto en control de calidad. En 2016 realizó el diagnóstico de la industria camaronera en Nicaragua y Colombia. Es una experiencia gigantesca y desde el 2011 es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador, organización que agrupa a todos los actores de la industria. Muy buenos días a ambas. Buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, me alegra mucho saludarlas. Vamos a hacer este breve panel como una charla. Las invito a interrumpirme, también a todos los participantes a consignar sus dudas y preguntas por medio de la herramienta de chat. Estamos definitivamente dispuestos y muy emocionados de poder compartir toda esta experiencia con nosotros. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer una rápida o un pasón rápido de qué es sostenibilidad y, bueno, por qué es importante tener un partner de sostenibilidad específicamente en la industria y de las materias primas, y también presentarme a mí mismo y a mi organización. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, entonces voy a presentar mi pantalla. Creo que ya todos la pueden ver, ¿correcto?
Sí, listo. Vale, muchas gracias. Rápidamente, entonces les voy a contar a todos los aquí presentes qué es IUSE, luego Verena presentará qué es Acuacultivos el Guájaro, también Yaira les contará qué hace el CNA, y lo importante es que vamos compartiendo todas estas experiencias para poner a la industria a la cabeza de lo que son los alimentos sostenibles, ¿cierto? Yo represento una organización que se deriva de la Asociación Americana de Productores de Soya, es una organización campesina que acaba de cumplir 100 años, y lo que hacemos es mercado internacional para promover la soya de Estados Unidos. La razón por la que estamos envueltos en estos eventos es que sin una fuente o sin una materia prima, ustedes que haga unos esfuerzos por la sostenibilidad, pues no podemos llegar a decir que tenemos unos alimentos verdaderamente sostenibles para ninguna industria, y por eso nos interesa mucho estar acá y contarles un poco qué es lo que hace diferente a la soya de los Estados Unidos desde esta perspectiva. Actualmente tenemos programas en más de 53 países, como ustedes lo pueden observar ahí, y por supuesto somos muy activos con la industria acuícola, que para el agricultor de los Estados Unidos es muy importante. Representa una oportunidad de futuro y de desarrollo sustentable, y por ende estamos aquí hoy. De nuestra organización hacen parte todos los productores e industrias asociadas. Por medio de nosotros ustedes se pueden conectar para mejorar su negocio acuícola, incluso los temas de producción, calidad y demás. Como pueden ver, es una red muy amplia, la cual pueden acceder solo contactándonos. También hacemos muchos eventos en temas de educación, información, contactos, asistencia comercial técnica e intercambios para sus organizaciones, y esto no es más que una demostración del compromiso del agricultor para entregarles a ustedes un insumo sostenible, y de esa manera puedan llegar a elaborar alimentos concentrados sostenibles para sus operaciones acuícolas. Esto parte de algo un poco filosófico que me gusta siempre abordar cuando hablo de sostenibilidad, Verena y Yaira, y es que estar vivo es antinatural, estar vivo es un milagro. Lo normal es la entropía, lo normal es la autodestrucción de las organizaciones y de nuestras operaciones, y a eso vamos, ¿cierto? A que por medio de nuestra interacción y de la estructuración de cadenas productivas y de unos sectores fuertes, evitemos eso. Porque esto básicamente lo que significa es que las empresas se degradan, sus productos son de alguna manera degradables o generan degradación, y eso es lo que evitamos por medio de la sostenibilidad. Por medio de la sostenibilidad lo que buscamos es regenerar todo lo que la organización ha perdido y reorganizarlo para adaptarnos a los retos que vienen de allí en adelante. Esas dos palabras son, desde la perspectiva de la soya de Estados Unidos, una definición de sostenibilidad. Evitamos definiciones de sostenibilidad que vayan en agendas políticas o agendas de otro tipo. No, lo que queremos es que las organizaciones verdaderamente lo vean como una perspectiva estratégica, y por eso pues lleguen a la elaboración de unos alimentos concentrados sostenibles. Este es un básico de sostenibilidad que todos conocemos, ¿cierto? Pero nosotros hacemos una diferenciación, y es que no hablamos tanto de sostenibilidad social, sino que hablamos de sostenibilidad hacia el interior de nuestras empresas y sostenibilidad hacia el exterior, o sea, hacia el entorno de nuestras empresas. Quería hacer este rápido y breve introducción para poder escuchar, por supuesto, a Verena y a Yaira, que están en la industria, y pues definitivamente nos interesa mucho más esas perspectivas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quiere inicio yo, Luis. Sí, en orden alfabético, primero fuentes. Bueno, Sí, queremos oír un poquito qué es lo que hace Acuacultivos El Guájaro, por qué hoy en día están invitados a hablar de alimentos sostenibles. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Me estás escuchando ahí bien, Luis? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, listo. Yo hice como una breve presentación de la empresa, pero antes de básicamente unas fotos. Nosotros somos una empresa que existe desde el 2002. A pesar de las fluctuaciones de la industria, nos hemos sostenido. Yo creo que ese es el principal fundamento de sostenibilidad, que montamos un negocio en que hemos hecho modificaciones para sobrevivir. En los últimos años nos dedicamos a garantizar que nuestra operación
se enmarcara dentro de todos los requerimientos ambientales del país. Eso incluyó pasar todos nuestros centros de producción a sistemas de recirculación. Es decir, nosotros no hacemos descargas de agua, solamente hacemos reposición de nivel. Iniciamos ese camino desde finales de 2013, inicio de 2014. En el 2016 ya nuestros 3 centros de producción funcionaban de esa manera e iniciamos uno nuevo, digamos, como con todo lo que habíamos aprendido, en donde estamos dedicando muy buena parte del área, no es solo coger toda el área y hacer estanques, sino una buena parte a garantizar que podemos tratar nuestras aguas y poderlas reutilizar sin problemas. También hemos hecho un esfuerzo por implementar sistemas que nos permitan que nuestra operación se sostenga a través del tiempo y que impactemos lo menos posible nuestro recurso, que es el agua. Por eso decidimos unirnos con el apoyo de USEC al montaje del sistema IPRS, que son railways montados dentro de estanques. Eso lo hicimos acompañados con Jairo Amezquita y Esaú Arana. Hicimos el primer piloto en Colombia y puedo decir que a partir de ahí eso ha logrado que muchas personas entren en eso, además de que hemos cambiado nos hemos enfocado hacia esa tecnología. Creo que lo positivo es que hemos hecho que otras personas se enfoquen en eso. Qué bueno, ¿no? Es verdaderamente muy interesante eso porque lógicamente no podemos solo hablar de alimentos sostenibles, sino del impacto de esos alimentos, de cómo se configuran las operaciones para llegar allá, de lo que significa un sistema IPRS en consumo y producción, ¿cierto? Creo que tienes como unas slides para compartirnos, ¿no? Sí, sí, señor. Listo. Te voy a dar unos 10 minutitos para que después también le demos 10 minutitos a Yaira y nos cuente ya CNA y vamos articulando los trabajos de ambas empresas con lo que Comepesca pues el día de hoy nos ha encomendado. Ok. Dame la opción entonces de compartir pantalla. Esto es básicamente como una pequeña presentación de quiénes somos, quién es Acuacultivo del Guájaro. Nosotros somos una empresa que está ubicada en el Caribe colombiano, en el departamento del Atlántico. La fundaron en 2002. Inicialmente se dedicaba al cultivo de camarón. Lo hacíamos en agua dulce, a pesar de que cultivábamos camarón marino, Peneus banamey. Cuando el negocio del camarón se complicó en Colombia, la empresa pasó a producir tilapia nilótica en policultivo con el camarón. Yo empecé a gerenciar la empresa, yo soy la gerente general de la empecé a gerenciar en el 2003. Habíamos tenido algunas dificultades con los niveles de producción del camarón y decidimos introducir el bocachico, que es un pez reofílico, para que acompañara el policultivo. Es un pez que si bien tiene un consumo muy elevado en Colombia, es difícil llevarlo a que sea una especie de cultivo como tal, solo, porque es un pez de crecimiento muy lento. Pero nos ha hecho una sinergia excelente en el cultivo y se ha convertido en una parte importante económicamente para nosotros y importante en los IPRS. Actualmente tenemos 4 centros de producción que están todos ubicados en el departamento del Atlántico. ¿Por qué consideramos que tenemos una operación sostenible? Porque todas nuestras fincas recirculan las aguas de cultivo. Usamos varias especies que aprovechan los residuos de las otras, es decir, que las excretas de la tilapia se la come el camarón, las excretas de la tilapia del camarón se la come el bocachico. Además, comercializamos más del 70% de nuestra producción entre pequeños comercializadores que a su vez le venden a otros pequeños comercializadores. Eso ha implicado que aparte de nuestros empleados directos, que son más de 250, tengamos alrededor de 500 personas que viven de eso a diario.
y fuimos los primeros en Colombia en implementar la tecnología IPRS y estamos desarrollando otros proyectos como cultivos con oxígeno y demás, todos tendientes a minimizar el impacto sobre el agua. La recirculación la implementamos gradualmente en todos los centros de producción. Esta es una de nuestras fincas que tiene 21 hectáreas. Más o menos en el 2013-2014 la unimos, conectamos todos los drenajes y volvemos a tomar el agua. Esta es la finca, el centro de producción principal de nosotros, que es la finca El Guájaro. O sea, una foto de cuando iniciamos el proceso de sacrificar áreas de nuestros estanques para poder, porque esta era una finca que realmente drenaba todas sus aguas de cultivo. Teníamos 2 sitios de drenaje. Entonces hicimos unas modificaciones estructurales y pasamos a retornar todas las aguas al bombeo. Esta es más o menos toda la finca actual, es decir, todo nuestro drenaje cruza por todos los puntos de drenaje que teníamos anteriores, conectan a un canal, sacrificamos estas áreas de piscina y volvemos a la estación principal de bombeo. Eso lo hicimos entre 2015 y 2016. Esta es una finca que operamos nosotros, pero no es nuestra, está alquilada. También la reformamos para que pudiera cumplir el requisito de recircular todo. Desde que la reformamos, hicimos las obras. Y esta finca la tomamos y la modificamos. Toda esta parte de acá es la parte de piscina y hay una pequeña área de cría. Y decidimos destinar un área importante al tratamiento de agua. O sea, tenemos como unos laberintos tratando de que se decante el agua. Nos ha funcionado muy bien, nos permite producir más kilos por hectárea y conservar muy bien la calidad de agua. Que es más o menos un esquema de esa finca, donde tenemos un filtro biológico y zona de oxidación y un canal reservorio que actúa también como área de decantación. Nos metimos en el tema de IPRS hace casi, ya estamos cerca de los 2 años. Es una tecnología con un mínimo de consumo de agua y que se caracteriza porque extraemos las excretas, esa es la parte más importante del sistema. Hicimos un ensayo piloto en una piscina de más o menos 1.3 hectáreas que ya llevamos alrededor de 6 ciclos. A partir de ese ensayo desarrollamos un cultivo, bueno, realmente un cultivo personal. Tenemos también un pequeño centro de producción con otros 6 IPRS. Este es el sistema. Digamos que la piscina actúa como si fuera un gran reservorio y esto hace como si fueran los estanques. Entonces tenemos una producción mucho más alta de la que obtenemos por hectárea. Una carga llegamos a 65 kilos por metro cuadrado dentro de los regos y con un mínimo de vertimiento, y tenemos un sistema de extracción de las heces. Esta es una foto realmente es de tilapia roja, que solo hemos hecho un ciclo. Nosotros básicamente cultivamos tilapia nilótica. Básicamente esa es como una pequeña presentación de lo que somos nosotros. O sea que ya podemos dejar a Yaira que comparta su experiencia, que es súper amplia con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por la amplia explicación de Verena. Vale. Como presentó, ¿me escuchas? Verena, es bastante impresionante esas operaciones. En Colombia hay definitivamente muchas empresas que están muy, muy interesadas en esto. El IPRS es parte de Hola. ¿Sí hola, me Yaira. escuchas? Sí, perdón, es que parece que estaba acá apagado el micrófono. Sigue. Sí, no, tranquila. Este es como una manera de empezar con esto. Obviamente, cuando la producción llega a estos puntos de eficiencia, pues entonces también le vamos a agregar un poco de eficiencia a nuestra sostenibilidad y al uso de alimento y a los desechos, y todo esto está relacionado, ¿cierto? Verena, voy a interrumpir un momento tu compartición porque quiero poner unos datos para darle luego paso a Yaira. Hay unos datos muy interesantes que
que siempre me gusta presentar sobre el tema de sostenibilidad para que las personas aquí presentes pues lo tengan en la cuenta. O sea, Comepesca y USEC y CNA y Acuacultivos El Guájaro no solo están acá porque nos gusta el tema, sino porque es un tema que los clientes están demandando. Esta es una diapositiva que me encanta porque nosotros creemos que esto de la sostenibilidad es algo netamente europeo o de mercados, digamos, desarrollados o de gente de alto poder adquisitivo, pero la realidad es que, de acuerdo con esta encuesta de Nielsen a los consumidores globales, esto es un tema de nuestros países. Por ejemplo, Colombia está en el segundo puesto, México está en el tercer puesto, y ahí siguen un montón de países latinos, ¿cierto? Sigue Brasil, sigue Venezuela, Argentina, Chile y Perú. Entonces, esto significa que hablar de sostenibilidad corporativa y de alimentos sostenibles es importante y el cliente lo está exigiendo. ¿Cuál es nuestra invitación? A que las empresas se embarquen en la sostenibilidad antes de que la sostenibilidad sea una licencia social de funcionamiento. Y hay más argumentos para tener en la cuenta y para que ustedes les lleven a sus jefes. Un argumento del 7 de octubre, o sea, de hace pocos días. Los mercados menos desarrollados, los que estamos viendo, tienen comportamientos más saludables y sostenibles. La gente se preocupa más por el medio ambiente y hay más sentimientos de culpa personal por el impacto en el medio ambiente. Esto es por GlobeScan. O sea, vuelvo e insisto, en los mercados desarrollados no hay esos sentimientos de culpa, no hay tanta preocupación a pesar de que las ONGs vengan de esos lugares. Acá somos más dedicados a eso. Más datos interesantes. Hay una compañía que se llama Just Capital. Just Capital hace un ranking de empresas que son sostenibles y ellos identificaron que las empresas más sostenibles, solo por el hecho de ser sostenibles, son 5% más rentables. Y yo creo que eso es importante para cualquier junta directiva y para cualquier gerente. Comparadas con las empresas menos sostenibles, las que se montan en este camión son más rentables. Más datos. Sobre los clientes, el 74% dice que el impacto de una marca en la sociedad es una razón por la que la confianza en la marca se ha vuelto más importante. Traducción, eso significa que hay recompra y la recompra significa que la empresa puede sobrevivir en el tiempo, lo cual es un objetivo muy importante. Si su empresa es confiable, su cliente va a seguir yendo a su empresa. Más datos, New York University. Entre 2013 y 2018 identificó que los productos con marcas reconocidas sostenibles crecen 5.6 veces más. Esto también es tremendamente importante. ¿Quién no quiere un portafolio que crezca 5.6 veces más? Díganle esto a sus gerentes, a sus juntas directivas para que comprendan por qué todas las operaciones deben estar configuradas sostenibles y por qué es necesario que los alimentos en sus operaciones sean sostenibles. Yaira, espero haber dado un buen tentapié para que nos cuentes qué hace el CNA y cómo colabora con la sostenibilidad de los alimentos balanceados. Sí, gracias. Muchas gracias, Luis. Y gracias a los organizadores del evento por invitarme a ser parte de este importante panel. Como ya Luis me presentó, pues yo soy parte de la Cámara Nacional de Acuicultura desde el año 2011. La Cámara fue fundada en 1993 y tenemos ya pues 27 años de vida institucional en la que hemos tenido que afrontar numerosos desafíos para la industria. Si ustedes recuerdan, la industria de camarón tuvo su gran crisis en Ecuador en el año 98 cuando fuimos azotados por la mancha blanca y la industria se contrajo en un 70%. En esa época la Cámara ya existía como organización y fue parte del proceso digamos, de reconstruir o de sobrevivir como industria y como quienes conocen las estadísticas habrán visto, en el año 2006 Ecuador recuperó los valores de producción y exportación que había tenido en su pico máximo antes de Mancha Blanca, y a partir del 2006 nuestra industria ha venido creciendo de manera sostenible y en los últimos 10 años a un ritmo de casi 2 dígitos, lo que hizo que el año pasado superáramos las 600.000 toneladas de exportaciones, digamos que un acceso importante a los principales mercados de camarón del mundo, que son en principio Estados Unidos, luego fuimos mayoritariamente proveedores de Europa y en este momento tenemos a China con un 60 o 65%
absorción de toda nuestra producción. Esto ha sido posible gracias a una serie de gestiones y de iniciativas que ha tenido la industria y en las cuales, pues, como Cámara hemos tenido mucha participación, a pesar de que son los gerentes o los propietarios de las empresas quienes toman las decisiones individuales a nivel de inversiones o actividades específicas. La Cámara ha participado en muchos temas de articulación con el sector público y con otras instancias del sector privado, y asimismo pues con asociaciones y organizaciones locales y con organismos internacionales. En ese sentido, la cooperación permanente que mantenemos con ustedes como USEC es parte importante de este proceso, porque intervienen en aspectos de capacitación y de transferencia de tecnología que para nosotros son sumamente indispensables. Entonces, como gremio participamos en temas como defensa comercial de la industria, prevención en temas de enfermedades, manejo, recomendaciones, transferencia de tecnología. Nuestros eventos son un eje importante en el asunto de capacitación técnica a todos los actores de la industria. Los eventos de tipo ferias comerciales permiten que las empresas muestren toda su cartera de productos y servicios y que haya un intercambio de información y de tecnologías muy interesante a nivel interno y también con lo que sucede en otras partes del mundo. Tenemos mucho contacto y mucha participación de empresas pues, europeas, norteamericanas, asiáticas. Cada vez estamos teniendo más visitantes de China, de India, de Australia, y eso hace pues que digamos que como industria nos mantengamos al día con lo que está sucediendo alrededor del mundo en la industria del camarón, y también que conozcamos las necesidades y las posibilidades de cooperación que existen en diferentes sitios. Esto creo yo es parte de la sostenibilidad que podemos tener como industria, y Ecuador lo ha demostrado sobreviviendo a la mancha blanca y sobreviviendo al dumping. Y ahora, si ustedes han visto los portales de información en el último año, desde septiembre del año pasado que empezamos a tener bloqueos de producto en China por detección de mancha blanca en el producto, que ha sido pues todo una serie de gestiones demostrando que primero el producto va para consumo humano, no es un producto que represente un riesgo de introducción de enfermedades al mercado o a la producción en China, más allá de que los patógenos están declarados en ambos territorios. Pero pues los países se reservan su derecho a establecer medidas para prevenir diseminación de enfermedades. Entonces hemos venido trabajando con las autoridades sanitarias en la parte acuícola en China, con las autoridades aduaneras en China, y logramos recuperar el flujo de exportaciones hacia ese destino. Pero cuando ya estábamos más o menos fluyendo con esto, llegó la pandemia, que fue pues un problema que generó un colapso a nivel mundial, no solamente en China y en Ecuador. Y luego pues los controles sanitarios que implementó el gobierno chino para los productos del mar y para los productos alimenticios en general, hicieron que nuevamente tuviéramos una frenada en el flujo de exportaciones. Y en el mes de julio, pues tuvimos una serie de actividades que nos obligó a demostrar nuevamente que había que mantener la sostenibilidad. En esta parte ya no era ambiental o en la producción, sino en la parte comercial. Entonces, la Cámara también ha venido trabajando muy de cerca con el sector exportador y principalmente con el sector de gobierno encargado de que estas gestiones, porque son gestiones a nivel oficial, se cumplan en la medida en que las autoridades chinas lo requerían y que la industria lo podía cumplir. Entonces hemos trabajado mucho allí, pero más allá de eso sí me gustaría compartirles un poco la información de cómo está la industria ecuatoriana. No sé si me puedes dar acceso a compartir pantalla. Sí, en este momento puedes compartir pantalla, Yaira. Sí, dame un minuto y la comparto para poder mostrarles un poco. A ver, aquí estoy en esta parte. ¿Estamos ahí? Sí.
Bueno, esto solo es el mapa de Ecuador para que ustedes vean que en la parte donde están los círculos es donde se desarrolla la mayor parte de la industria, pero se concentra principalmente en Guayaquil, que es desde donde yo me conecto, y en la zona sur del país. Y es importante saber que desde el año 2017 camarón es el principal producto de exportación no petrolera de Ecuador, lo que nos pone una responsabilidad muy grande sobre los hombros de mantener a flote la economía del país y esto ha sido pues un tema gravitante durante la emergencia sanitaria, ya que aunque estábamos en cuarentena y casi todo el país estaba, digamos que en casa, guardando el aislamiento obligatorio, la industria nuestra no podía paralizarse porque eso significaba que la economía del país iba a entrar en un colapso. Entonces, tuvimos que trabajar durante todos estos meses, digamos que en horario mucho más extendido de lo que lo hacemos normalmente, porque ya con el teletrabajo se acabaron los horarios de oficina y se acabaron los fines de semana porque había que mantener el flujo de la producción y de la exportación. Y como Cámara, pues nos tocó hacer un trabajo muy fuerte de articulación con las instancias públicas y con el comité de emergencia para que se establecieran el uso de los salvoconductos, los corredores que permitieran el traslado de insumos y de producto final, todo el proceso de certificaciones y de cadena de exportación, los controles sanitarios y los procesos de bioseguridad en las plantas procesadoras, todas las medidas de bioseguridad que se tuvieron que implementar. Eso nos ha permitido, pues como industria, poder mantenernos. Pero si ustedes ven las cifras, estas son las últimas cifras en el 2019, la industria nuestra sustenta 261,000 familias en el Ecuador, lo que hace pues que la generación de empleo y la economía interna del país se muevan mucho en función de lo que hace la industria camaronera. A nivel de alimentos y de sostenibilidad, que es el eje central de este panel, yo sí quisiera pues mencionarles un poco cómo está estructurada nuestra industria en las diferentes etapas. Tenemos 18 plantas de alimento balanceado que son las que abastecen principalmente a todas las fases donde hay animales que deben alimentarse. Tenemos 20 maduraciones, aproximadamente 180 laboratorios de producción de semilla y 3.800 fincas camaroneras, que son las que mantienen los animales en cultivo, para entregar aproximadamente 80 plantas procesadoras, de las cuales 46 están aprobadas para Unión Europea. Las empresas de alimentos nuestras juegan un rol importante en el abastecimiento para toda nuestra industria y en muchos casos hay exportación de alimentos balanceados. Y a nivel de estructura de costos, yo quisiera mencionarles pues, que el costo del alimento en Ecuador, dependiendo de la estructura de la empresa, del nivel de tecnificación, de las densidades de cultivo y de qué también manejen sus temas administrativos y operativos, puede ser entre el 35 y 50% de los costos de producción. Entonces, dependiendo de las conversiones alimenticias y de las tallas a las que quieran cosechar, el alimento balanceado es un rubro muy fuerte y por lo tanto, no solo a nivel de costo en la empresa, sino a nivel de demanda de recursos, hace que sea un aspecto en el que debemos tener siempre precauciones. Si Ecuador está produciendo más de 635,000 toneladas de camarón, como les mostré en la diapositiva anterior en el 2019, con una conversión, digamos que promedio de 1.5, es una cantidad bastante alta de alimento que se está aportando a los sistemas de cultivo. Entonces las empresas se han preocupado porque hay muchos temas allí que hay que analizar. El uno es el consumo de harina de pescado y la proteína marina que se incorpora en la formulación. Esto se ha ido reduciendo progresivamente y de acuerdo a los últimos resultados, las plantas están incorporando alrededor de un 10 o 12% de harina de pescado versus un 15, 20 o hasta 25% que se incorporaba antes. Esto pues ha logrado reducir la presión sobre los stocks pesqueros y previamente yo escuchaba las sesiones de esta mañana en el evento.
se puso en evidencia que Ecuador está liderando junto con Perú y con Chile iniciativas importantes para certificación de pesquerías sostenibles encaminadas a producción de harinas y aceites. Entonces, por ahí hay una contribución de la industria en el tema de sostenibilidad. El otro tema, independientemente de la fuente de proteína, que actualmente es mucho más proteína de soya y proteína vegetal, que se incorpora junto con aminoácidos esenciales y con otros micronutrientes para equilibrar las demandas nutricionales. El otro tema importante es el volumen de alimento balanceado y la carga de nitrógeno y fósforo que se está aportando a los sistemas de cultivo. En ese sentido, la industria, además del aporte de las plantas en procurar un alimento de menos impacto en pesca, las granjas están muy preocupadas en el uso eficiente del alimento que están incorporando. Primero porque es muy caro, en la estructura de costos, pues ya le dije que puede llegar a ser hasta 50% del costo de producción. Entonces hay algunas estrategias que la industria ha implementado para que el consumo de alimentos sea más eficiente y por tanto más sostenible. Principalmente la automatización en la alimentación y el uso de inteligencia artificial, todos estos alimentadores con sensores, con energías limpias, porque en su mayoría funcionan con energía solar, los mecanismos para identificar las condiciones del estanque en cuanto a oxígeno, temperatura y otros parámetros para suministrar el alimento en el momento más apropiado para que haya menos desperdicio y mayor conversión en proteína, han hecho también pues que la industria progrese y por lo tanto pueda llegar a los niveles a los que hemos llegado en estos últimos años. Entonces eso sí yo creo que es importante. Por eso pues les he puesto aquí algunas líneas solamente como puntos para destacar y tiene que ver pues con el contenido de harina de pescado, la reducción de eso, el enfoque en utilizar proteínas sostenibles, en vez de pescado entero se utilizan subproductos y en vez de harina pues, de pescado principalmente se utiliza harina de soya y la automatización de los alimentos. ¿Por qué hacemos todo esto? Además del compromiso de la industria con el ambiente, es porque es parte de los requisitos de acceso a mercado. Actualmente Ecuador tiene una serie de certificaciones de sostenibilidad en gran parte de sus fincas y de sus empresas, y esto pues de manera directa o indirecta obligan al uso de alimento balanceado de fuentes sostenibles como parte de los criterios para una certificación. Por ello, Ecuador lanzó en 2017 una iniciativa denominada SSP, Sustainable Shrimp Partnership, que promueve la producción sostenible, sin antibióticos y con trazabilidad total para el consumidor. Y este programa, que está avanzando muy bien, ya tiene lista su plataforma para lanzar la información al público en el mes de noviembre, incorporando la tecnología de blockchain. Entonces, creo que con eso nosotros podemos, como país, demostrar que la producción de camarón de forma sostenible y amigable con el ambiente y con fuentes de alimento que causen menor impacto del que hemos venido acostumbrados a conocer, es posible y queremos seguir haciéndolo de esa forma. No te voy a compartir todos los detalles de SSP, pero creo que con eso sí pueden, no sé cómo paro, con eso sí pueden ustedes tener una idea de cómo está trabajando nuestra industria. Gracias, Yaira. Sí, todas esas iniciativas son muy importantes y se necesita mucha articulación de diferentes actores para que podamos hablar de alimentos sostenibles realmente. Aquí voy a atravesar un poquito este slide para decirle a todos, cuando ustedes hablen de alimentos sostenibles en la acuacultura, es muy importante que todo esto esté, como Yaira y Verena lo han mostrado, estructurado y de alguna manera argumentado. Muchas veces simplemente sale un alimento al que le decimos sostenible, pero realmente quedan muchas dudas al respecto. Y para que el consumidor no tenga estas dudas, lo importante es que la propuesta de valor de la empresa, la estrategia corporativa de la empresa estén alineadas para que entonces el portafolio de productos sí se le pueda llamar innovador y sostenible. Eso significa que todos los actores de la cadena de valor deben estar ahí
a bordo de la sostenibilidad para lograrlo. La invitación, por lo menos de parte de USEC, es a que revisen la soya de los Estados Unidos como su insumo sostenible, específicamente porque el agricultor de los Estados Unidos, debido a las leyes de conservación, está obligado a seguir unas normas y unos protocolos que consignó en este documento que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, que es el protocolo de sostenibilidad de la soya. Cuando ustedes revisen ese documento, se van a dar cuenta de que son muchas las directrices que ellos obligatoriamente deben cumplir, lo cual lo diferencia de otros protocolos que son simplemente voluntarios. Ellos siempre deben cumplir con eso, y los importadores del mundo que quieran hacer alimentos sostenibles van a poder obtener este certificado de sostenibilidad que acabo de señalar, por medio del cual le pueden decir a sus clientes: mira, mis insumos son sostenibles, por lo tanto, mi alimento también es sostenible. Voy a detener ahí la pantalla para revisar si tenemos preguntas del público, porque nos quedan más o menos unos 5 minutos y aquí hay pues un par. Una pregunta para Verena. Acuaguájaro, ¿consideras que Acuaguájaro, que el trabajo de iniciativa sostenible les ha dado alguna diferenciación en el mercado? ¿Han visto alguna diferencia de parte del mercado gracias a lo que ustedes han hecho en temas de sostenibilidad? Recuerda, por favor, activar tu micrófono. Okay. El mercado nuestro es un mercado muy básico de la gente que está alrededor nuestro, pero definitivamente nosotros no podríamos operar sin nuestro esquema de recirculación, porque habríamos entrado en conflicto con las comunidades, y el solo hecho de que nosotros nos enfocamos en eso inicialmente tratando de impactar lo menos posible el medio ambiente, pero también ha sido una estrategia que nos ha rendido frutos porque nos coloca en mejor posición respecto a toda la gente que nos compra a nosotros, porque ellos saben que no estamos afectando el embalse del cual tomamos agua. En el caso del IPRS, si hay un interés por parte de algunos clientes en el producto, por la calidad del producto, por las condiciones en que se cultiva, que todavía no se ha traducido en mejor precio, pero que esperamos que lleguemos a eso. Pero sí, las personas prefieren ese producto. Sí, porque son los beneficios que tenemos que observar. Todos quisiéramos unas primas o unos beneficios económicos, pero uno de los beneficios más interesantes es la preferencia del cliente, y los clientes, cuando nosotros hacemos buena comunicación de lo que hacemos, de nuestro producto, de nuestras operaciones, pues lo van a premiar. Aquí hay otra pregunta que el público nos hace, esta vez para Yaira, y nos dice lo siguiente: la iniciativa SSP surge como un factor diferenciador del producto en el mercado. ¿Considera la industria que se percibe favorablemente el camarón ecuatoriano o es alguna prima? ¿Hay algún valor diferencial entre un camarón SSP y un camarón tradicional? Bueno, los detalles de SSP yo no los conozco a fondo porque hay una persona que dirige particularmente este proyecto, pero en realidad SSP sí surge como un factor diferenciador no solo del camarón ecuatoriano, sino de cualquiera que quiera unirse a esta iniciativa en la que lo que se pretende es elevar el nivel de la calidad y de la responsabilidad hacia el consumidor. Definitivamente SSP requiere todavía mucha difusión a nivel de los mercados y de los consumidores. Por eso se va a lanzar la aplicación para poder, mediante código QR, conocer toda la trazabilidad del producto ya pues en el lugar en el que el consumidor final adquiera la caja que tiene la información, para que pueda saber por dónde pasó, cuáles fueron las fases, en qué fincas, bajo qué condiciones, y de esa manera cumplir con el objetivo de trazabilidad total y más allá de eso, con todas las garantías de que se produjo sin antibióticos y que no hay impacto negativo en los cuerpos de agua con los cuales se produce ese alimento que llega al plato de cada uno. En cuanto al precio, no es la intención que SSP sea
un producto más caro, porque si es un producto mucho más caro, pues definitivamente en una economía de valores absolutos, el consumidor va a lograr o va a decidirse por el camarón que sea más barato. El asunto es que si hay 2 cajas de camarón que tienen una misma talla y un mismo precio, el consumidor sepa que aquel que va con la garantía SSP cumple con una serie de requisitos y que tiene un valor agregado adicional de sostenibilidad y de responsabilidad en cuanto a la producción. Eso es lo que busca SSP, pero necesitamos seguir trabajando en difundir en qué consiste un camarón producido bajo la iniciativa SSP, que en principio ya cuenta con certificación ASC, pero que tiene una serie de valores agregados adicionales que en este momento pudieran resultar intangibles para el mercado, ¿no? Necesitamos trabajar en eso. Sí, sí, eso es muy interesante y por eso vuelvo, insisto, la articulación de diferentes entidades y de la industria vale la pena. Acá vuelvo y les interrumpo con algo. Esto es de GlobeScan. Ellos identificaron que los consumidores quieren ser sostenibles, pero no saben cómo. Entonces, nuestro trabajo en nuestras industrias es indicarles qué esfuerzos estamos haciendo, evitar, por supuesto, lo que se conoce como greenwashing, es decir, mencionar que algo es sostenible o verde cuando no lo es. Y bueno, por ejemplo, de parte de la soya de Estados Unidos, ustedes pueden acceder a una licencia de marca para marcar sus productos como sostenibles con la marca Sustainable US Soy, por ejemplo. Y pongo mucho este ejemplo ya que esta pregunta se repitió sobre si hay primas al respecto de las prácticas sostenibles y demás. Esto lo hago con base a los precios de una cadena de supermercados en el país donde yo resido. Y ustedes pueden ver que pues es una lechuga, ¿cierto? El factor diferenciador uno diría que no es algo tan grande. Probably this is not something such as large, right? I mean, the differentiator is not as large. How can I add value to a lettuce, right? The lettuce tastes the same, tastes like plant, right? So what I did is that I assessed different types of lettuces, and this is what I found. As a matter of fact, when practices are sustainable, when there's a good communication and a good marketing in that sense, and particularly when everything encontrar que hay productos que tienen primas hasta de 6 veces su precio, y para cualquier empresa creo que es verdaderamente interesante revisar si eso es posible. Para eso yo tengo unas recomendaciones para todos que les llamo las recomendaciones Luis, y también les quiero mostrar cómo se vería la marca Sustainable US Soy ahí en sus pantallas. Pero lo interesante son las recomendaciones Luis. Uno es liberar las empresas de los productos. Siempre nos concentramos en hablar del producto y a veces no hablamos de la empresa. Recuerde que el consumidor está buscando también que la empresa tenga sostenibilidad. Lo segundo es que construyan una conexión emocional, que se sienta ese valor, que se sienta, por ejemplo, el valor de la cuenca de Acuaguájaro o el valor de lo bonito que es la industria camaronera del Ecuador, ¿cierto? Que todo eso haga parte de lo que ustedes comunican, y con eso van a tener una comunidad de clientes que les va a permitir innovar, que les va a permitir desarrollar productos, que les va a permitir llegar a la sostenibilidad y ojalá a esas primas. Y por último, siempre implementen servicios innovadores, ¿cierto? El SSP que nos acaban de mencionar es un servicio muy innovador con el trabajo de blockchain, con el trabajo de identificación de dónde viene, pero para eso pues cuenten con sus aliados y con una industria bien articulada. Estos son los datos de contacto de mi parte por si alguien quiere discutir un poco más de sostenibilidad y por supuesto de alimentos en la acuacultura. No veo más preguntas acá en nuestro Zoom, así que le quiero agradecer inmensamente a Verena, a Yaira, a toda la gente en Comepesca y a nuestros asistentes por escucharnos durante esta hora hablar un poquito sobre alimentos sostenibles. Luis, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haber participado. ¿Algún comentario, Yaira? Sí, no, muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues estamos pendientes de cualquier información adicional que quieran saber de nuestra industria a través de USEG o de los organizadores.
Y solo, si me permiten, una cuña comercial breve, también vamos a tener un evento del 24 al 26 de noviembre, que será en opción presencial y virtual, que es nuestro ya famoso Aquaexpo. Así que sabemos que USEC va a estar ahí como parte de los patrocinadores, pero esperamos que también el público se interese y pueda participar. Correcto, así es. A Comepesca también muchas gracias. Este summit ha sido muy interesante, muy valioso. Definitivamente creo que los datos y las experiencias aquí compartidas reafirman que la sostenibilidad pesquera y acuícola es muy importante y ojalá el evento se repita siempre. De nuevo, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante esta hora. Los invito a una buena comida, un buen almuerzo y esperemos verlos muy pronto. Cuídense todos. Distancia social y sobre todo las manos, ¿no? Lávense las manos. Chao. Chao.